bienvenidos sean todos y todas a este nuevo episodio del Gesto de Marcias, un tentáculo de la revista homónima en la cual les estaremos publicando trabajos de arte y filosofía, así como de su inevitable hibridación. En esta ocasión hablaremos de una persona, y hay que tener en cuenta la doble significación que hay entre persona y máscara, que supo ver que no se es nunca uno, sino que la experiencia de la contemporaneidad y de la ciudad es una experiencia rota. Parafraseando la famosa frase de Rambo, uno es otros. Dicho esto, quiero saludar a Diana Costa y a Mafe, la voz consagrada e inigualable de este podcast. Bueno, y con ambas hablaremos un poco de Fernando Pessoa y muy especialmente de su drama, que no es un drama en actos, sino, como se sabe, un drama en gente. Sí, recorreremos un poco los estudios que Diana ha realizado de él y de su heterónimo Alberto Caeiro. Asimismo, su relación con el teatro, desde la concepción pessoana de teatro estático, y finalmente un poco cómo ha sido la experiencia de Diana al ser parte del colectivo teatral Matacandelas de la ciudad de Medellín, quienes han llevado a escena algunos de los escritos de Pessoa, como lo son O Marineiro, El Marinero, y el poema dramático Antino. Diana estudió arte dramático en la Academia Charlotte en Bogotá, literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, desarrolló estudios en el Hollywood Film Institute y el año pasado culminó sus estudios como magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas en la Universidad Nacional. Bueno, bienvenida, Diana. Muchas gracias por esta invitación y gracias por todo ese preámbulo tan generoso. Bueno, Diana, cuéntanos, ¿cómo conociste a Pessoa? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Yo pienso que Pessoa es de esos autores que uno toca o que lo tocan a uno, mejor dicho, y uno nunca sale de ellos, ¿no? Lo tienen atrapado a uno para siempre. Y yo era una estudiante de talleres de teatro, todavía estaba en el colegio y asistí a una presentación en el teatro creo que era en la Candelaria o en el Camarín del Carmen, era en el centro de Bogotá, y había una mujer que estaba calva y se estaba enrollando a sí misma en una soga, y las cosas que decía yo sentía que eran como la verdad pura, como que yo tenía 14 años y yo no podía entender lo que ella estaba diciendo, pero solo sabía que eso era verdad. Entonces, en la torpeza de la oscuridad, saqué una libreta y empecé a anotar partes de lo que ella decía, y a la salida de la obra la esperé. Ella fue mi profesora ya después en el teatro, y le pregunté qué era eso que ella estaba diciendo, y ella me dijo Fernando Pessoa. Y yo pues llegué a la casa a investigar. Mi papá tenía un poco de información del autor, pero entonces empecé a investigar sobre él, y digamos que ese fue mi primer encuentro con él. Y siento que lo que yo escuché es parecido a un fragmento que dice una de las veladoras en El Marinero de Pessoa, y es como: déjala hablar, ella está diciendo palabras que las sirenas le enseñaron. Yo siento que esa experiencia la viví, que esa fue mi primera experiencia con Pessoa, en donde había que dejar hablar a esta actriz porque lo que ella decía era una verdad irrefutable, digamos. Entonces esa fue mi primera experiencia con Pessoa, y de ahí en adelante todos mis estudios los direccioné y los he intentado direccionar a Pessoa. Ya después, cuando hice la tesis de teatro, fue sobre el Matacandelas y sobre O Marineiro. Después la tesis de literatura fue sobre Alberto Caeiro y el teatro, como El Argonauta de las sensaciones verdaderas, que es un fragmento del Guardador de rebaños, uno de los poemarios de Alberto Caeiro. Y más adelante, cuando transité al estudio de la maestría, también lo direccioné hacia la fantasmagoría, hacia la pluralidad, la alquimia de los cuerpos, la alquimia de los nombres, y obviamente el teatro estático de Pessoa estaba allí, ¿no? Entonces yo siento que siempre estoy en un primer estadio con Pessoa, como que Pessoa es un autor que no da cabida a la arrogancia, porque como es tan grande y es tan vasto, uno siempre está
en continua duda y en continua pregunta. Así que siento que sería grosero de mi parte decir una primera experiencia con Pessoa cuando todas son primeras y siempre estaré ahí, ¿no? Siempre me he reconocido a mí misma en esa idea de, uy, esto es la primera vez que lo estudio y así es como con todo lo que uno aborda con él. Sí, totalmente de acuerdo con esa sensación. Bueno, en tu tesis encontramos un pequeño pues como apartado en el que hablaba Nietzsche pues como aforísticamente, que decía cuando uno no tiene un buen padre es necesario que se lo invente. Sí. No sé si nos quieras hablar un poco de Alberto Caeiro como claro. un padre solar y como... ¡Qué emoción! Eso me parece fascinante, sí, como ese símbolo que es, bueno, pues hay varias cosas, ¿no? No solamente Nietzsche decía esto, sino Borges también, Harold Bloom en la Cábala y la Crítica sostienen de alguna manera, mejor dicho por Nietzsche, que si uno no tiene un buen padre o uno no tiene un padre, uno tiene que labrárselo, ¿no? Y si bien se conoce que Pessoa tuvo, digamos, un padre biológico que estuvo presente en su vida y que pues estuvo presente en su infancia, una figura determinante fue su madre, ¿no? Sin embargo, Pessoa tiene una génesis, tiene un aparecer, un acontecimiento que es la aparición en la noche triunfal del 8 de marzo de 1914, que es cuando aparece, irrumpe la voz de Alberto Caeiro, haciendo que Pessoa, quien escribía de pie, se siente a anotar al dictado unos poemas que son 30 y tantos, correspondientes al guardador de rebaños. Estos poemas no tuvieron tachones, no tuvieron correcciones, sino que simplemente obligaron a Pessoa a sentarse y a que esa voz de Caeiro, que era su maestro, se erigiera, ¿no? Entonces, los heterónimos, digamos, estas creaciones poéticas, estas personalidades teatrales y poéticas de la literatura que se ven manifiestas en Pessoa, pero que también están en otros autores como en Antonio Machado, con Juan de Mairena, en Eugenio Montejo, en Juan Gelman, en Elías Canetti, son figuras que ellos se han inventado poéticamente. Estos heterónimos, en el caso de Pessoa, reconocen a Alberto Caeiro como el maestro solar, ¿no? El padre solar, el maestro unívoco, y esta génesis tiene muchas vertientes, ¿no? En primera instancia, podríamos decir que Alberto Caeiro nace el 8 de marzo de 1914 en la noche triunfal, pero también hay una carta astral en donde Pessoa lo ubica en el 26 de abril de 1889, es decir, un año después del nacimiento biográfico de Pessoa, que fue en el 88. Entonces, Pessoa también le labra una carta astrológica que está ligada al suicidio de uno de sus mejores amigos y cofundador de algunas revistas, como la revista Orfeu, por ejemplo, Presenza, que es otra revista, que era Mario de Sacarneiro, que era uno de sus amigos y grandísimos, inmensos poetas, que si uno lee a Pessoa, hay que leer también a Mario de Sacarneiro. Y Mario de Sacarneiro se suicida a los 26 años, sostiene cartas muy emotivas y muy poéticas con Pessoa, y Mario de Sacarneiro, Carnero, pues muere, se suicida y nace Alberto Caeiro, que tiene las mismas letras menos la N del Carneiro, ¿no? Es un Caeiro. Entonces, Alberto Caeiro da Silva, que es el nombre completo que le da Pessoa, que es Alberto Carnero de la Selva, ¿sí? Alberto Caeiro da Silva, se erige como el maestro más perfecto en su poesía y que va a guiar, a enseñarles a los heterónimos cómo comprender y cómo hacer poesía, ¿no? Ricardo Reis, por ejemplo, que es un heterónimo tan latinista, tan pulcro, tan cuidadoso con la forma, con la métrica, en algunos casos, pues hace reverencia a Alberto Caeiro. Y uno de los elementos más hermosos y más humildes, por eso les decía que con Pessoa la arrogancia no cabe,
en Pessoa, la arrogancia no cabe, es que Alberto Caeiro es un campesino, es un hombre del campo cuyo conocimiento es de las cosas más próximas, del viento, del sol, del calor, de la flor, del árbol. Tiene preguntas grandísimas como si Dios se llamara árboles y flores, entonces yo lo llamaría árboles y flores y podría conocerlo, pero Dios se llama Dios, entonces no lo entiendo y está lejos, ¿sí? Entonces, este hombre campesino, analfabeta, y acá quiero hacer como una pequeña nota al pie, y es que el hecho de que Caeiro sea analfabeta nos hace quererlo leer en portugués porque su portugués tiene errores ortográficos y errores de redacción y errores semánticos, y eso es algo, es una experiencia del analfabetismo que no tenemos en la traducción, porque la traducción nos va a traducir las palabras, digamos, bien dichas, mientras que en el caso de Caeiro, siendo un maestro campesino, analfabeta, tiene la verdad de todo, tiene la posibilidad de nombrar las cosas con mayor pulcritud, y por esa razón es uno de los, es el padre labrado de Pessoa y de los demás heterónimos. Además, yo pienso que vale la pena mencionar que Caeiro aborrece la filosofía, aborrece el catálogo del conocimiento. Caeiro nos va a enseñar que la flor no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de ella y la nombramos, y nombrándola la condenamos, como la flor no necesita ser nombrada, sin embargo nosotros la nombramos porque nosotros necesitamos nombrar, ¿sí? Entonces es muy hermoso porque es una lectura de la naturaleza y es una lectura que se ha visto desde muchas perspectivas filosóficas, y yo, sin conocer casi nada de filosofía, me atrevo a decir que la lectura cabe, es decir, se puede leer a Caeiro como filosofía, pero no es lo que él querría, ¿no? Caeiro nos diría, los filósofos son enfermos de los ojos, los aborrezco, no los quiero, ¿no? Entonces, ese tipo de estandartes a mí me parece que nos dan una lectura de las múltiples convivencias de humildades también que hay en Pessoa, ¿no? Siempre se ha visto como, ay, qué arrogante, tiene que hablar tanto y tiene que escribir tanto, y es como, no, un momento, es que, ¿qué es lo que dice? No es la cantidad, aunque es muy vasta en el caso de Pessoa, sino la belleza y la importancia de lo que dice. Entonces, haciendo justicia a la cita que tú traes a cuento de Nietzsche, pues que ustedes traen a cuento, Pessoa se labra un padre, y no solo se labra un padre poético, sino que le labra un padre poético, un maestro solar unívoco, innegable y culmen de la poesía a sus demás heterónimos, es decir, dota a sus creaciones de un padre mejor que él. Entonces, creo que no solamente en él se cumple crearse un padre, sino que es capaz de crearle a sus creaciones un padre que no es él. Eso creo. Sí, que también asimismo se construye este personaje, bueno, esta persona, Caeiro, también a partir de los otros heterónimos. No solo es Pessoa como en la Génesis, sino que también los otros van a terminar pues como de darnos esta construcción de ese padre. Es algo muy bacano. Y también a propósito como de la relación con Nietzsche, de que justamente en 1889 es el año pues, donde comienza el silencio, y como esa década del silencio loco de Nietzsche, mientras que en 1888 y al comienzo del 89 fueron los periodos de mayor escritura, y sacó un montón de libros y un cerro de fragmentos póstumos como bastante interesantes sobre una obra que nunca terminó y que quedó inconclusa, y pues también como por esa semejanza con lo que hablábamos de Pessoa, que es la transvaloración de los valores, o sea, la transvaloración de todos los valores, que era como la gran obra, y él la estaba anunciando en todos estos fragmentos póstumos como su gran obra, pero nunca la hizo. Entonces también nos encontramos con Pessoa haciendo prólogos y haciendo proyectos de libros que no escribe, y haciendo fragmentos que se van a quedar también como restos, que se van a quedar como escombros que van avanzando. Entonces ahí podría hacerse también como esa semejanza entre el desierto de Nietzsche y cómo ese desierto crece,
pero como el que crece en Pessoa es el mismo, pues como ese sí mismo va arañando la piel y va arrancando y sale un engendro, un siamés, como Un otro. sí, pues o por ejemplo con Bernardo Suárez, que él dice, no es un heterónimo, sino un semi-heterónimo, porque es una mutilación, Sí, es una mutilación de mí. sí, él Eh, dice que Bernardo Soares lo plagia, que Ujú. eso es muy parecido a Pessoa, que ese no alcanza a ser heterónimo. Sí, también como mencionas que ocurre con el Fausto de Pessoa, que es como una obra inalcanzable Ay, porque sí. todo está pues como, sí, fragmentado. Sí, 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 Así, Fausto, perdón, sí, dime. no, no, pues así también como en uno de los poemas de Alberto Caeiro, no me acuerdo bien qué número es, pero dice como la naturaleza es parte sin un todo. Entonces, pues como esta parte sin un todo también son como esos pequeños fragmentos que va dejando Pessoa y que van dejando sus heterónimos, son partes sin un todo, son glosas, es un escritor de las márgenes también, Sí, y como la experiencia de este comienzo del siglo XX y lo que va a venir después va a ser una experiencia de la margen, de la periferia, de la carencia también, y de una muy carencia que es interesante eso. sobreabundante, de un, hay una imagen que me gusta mucho del profesor Carlos Vázquez y es una laguna sin orillas, Sí. hablando también de peso, una Sí, laguna sin. Carlos Vázquez tiene un texto hermoso, hermoso de Caeiro que se llama La nada luminosa. Creo que fue su tesis doctoral o bueno, fue una de las tesis de él y La nada luminosa es un fragmento de Caeiro y de esa misma forma titula su texto y eso es una experiencia, o sea, es una experiencia leer lo que Carlos Vázquez piensa de Caeiro, ¿no? Es hermosísimo. Además de que, pues, yo lo estaba estudiando también como en estos días, justamente, y es como esa relación como entre esa filosofía involuntaria de Caeiro y cómo es esta metafísica de no pensar en nada se va encarnando en muchas cosas, en el ver. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad, qué interesante eso, qué interesante. Y les quería comentar ahora que María Fernanda mencionaba al Fausto. Fausto es una manera de entender a Pessoa, yo siento, porque es un autor, pues Pessoa es un autor que se va develando con el tiempo y Fausto fue una obra que se fue escribiendo con el tiempo y que se refutaba a sí misma y se contradecía y salían otros fragmentos y aparecían otros personajes y luego se niegan, ¿no? Y hay como tres momentos importantes en la historia en que se han descubierto un Fausto, ¿no? Es como, este es el Fausto, este es el Fausto definitivo, ya está Fausto de Pessoa y resulta que esa obra es absolutamente móvil, es inaprehensible, yo siento que Fausto es una metáfora de Pessoa, es una posibilidad de entender a Pessoa. Yo siento que leyendo el Fausto y conociendo el fenómeno del Fausto, que son fragmentos regados por el mundo de un mito arcaico europeo, es una manera de entender a Pessoa y parte de la literatura también, ¿no? Como este develar constante, la obra abierta, no la obra cerrada, ya canónica, sino que es una obra que puede ser canónica, que es abierta y que se cree cerrada, pero se rebate a sí misma, ¿no? Y creo que Pessoa califica como una suerte de Fausto en ese sentido, como la estructura del Fausto. Sí, acabo de pensar en algo y es que, bueno, de pronto aclarar rápidamente para nuestros oyentes, pues pensaría que es muy importante estos conceptos de heteronimia, ortonimia, autor apócrifo, Sí, que son súper importantes como para claro. esta conversación. Eh, Claro, pues yo tengo entendido que Pessoa nunca nombró a la heteronimia de esa manera, sino lo nombraba como heteronimismo. Entonces, cuando hablamos de heteronimia, estamos hablando de un término que existe, pero no un término que fue usado por Pessoa. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que se niegue o que solo lo dicho por Pessoa es válido, sino que debemos saber que el término que Pessoa utilizaba era heteronimismo. Entonces, una de las cosas que a mí me parece importante aclarar antes de
aclararlo, el heteronimismo, heteronimia, autoría, homonimia, todo esto, es que a Pessoa se le nombra como uno de los poetas más representativos del siglo XX, justamente por la fragmentariedad, justamente por los nexos con lo religioso, lo profano, su capacidad de ahondar como medium, como genio, como plurívoco, y además porque desafía la autoría, ¿no? Para nosotros ya es normal decir muerte del autor, ya es normal decir muerte de los padres, muerte de Dios, ya es usual para nosotros, pero en el momento en el que Pessoa lo está pensando, lo dice y lo escribe y lo hace manifiesto de tantas maneras literarias, filosóficas y teatrales, pues es, digamos, una innovación, ¿no? Entonces, yo creo que hay un origen importante, y es que la palabra Pessoa en el griego antiguo es Pessoa, y hacía referencia a cómo se titulaba la máscara del actor griego en piedra, ¿no? La máscara griega se llamaba Pessoa, y de ahí viene persona, que traduce al portugués Pessoa, es decir, este hombre se llamaba Fernando Antonio Nogueira Persona, ¿sí? Y cuando hablamos en inglés, por ejemplo, de una creación, de una alteridad, se dice como the persona, o sea, como una persona, un otro. Entonces, Pessoa es la máscara griega de los actores, la actuación, el otro, como lo titula en Quadrivio Octavio Paz, el desconocido de sí mismo, ¿cierto? Hay una negación y una creación encima de ese otro. Había un maestro que yo quiero mucho de la Javeriana, que se llama Jorge Cadavid, y él decía que Pessoa eran máscaras transparentes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta su carácter de poeta, digamos, representativo del siglo XX, y teniendo en cuenta que su nombre proviene de una palabra tan actoral, tan teatral, yo siento que ahí ya se abona un poco el terreno para entender las diferencias de los nombres, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de heteronimia, estamos hablando de la raíz hetero, diferente, y nimia, nombre. Heteronimia, heteronimismo, es una manera de nombrar diferente, es otro nombre. Pero cuando hablamos de un heterónimo, no es que yo me puse, yo soy Diana Costa y entonces ahora voy a escribir como no sé, Camilo Salazar, pero sigo con el mismo estilo, sino que el heteronimismo tiene un fundamento poético, y es que tiene que escribir poesía, tienen que ser autores de poesía, de teatro, autores de literatura, sobre todo de poesía. El heterónimo no es ponerme otro nombre, un nombre diferente al mío, no. El heteronimismo es que yo o ese poeta, en el caso de Pessoa, ese Pessoa biográfico, se inventa a otro que se llama diferente, que escribe diferente, que tiene tipografía diferente, que tiene caligrafía diferente, que escribe diferente con su puño y letra, que piensa diferente, que se refuta, que no le hace caso al maestro que lo creó. Sí, es el heterónimo, el heteronimismo es un fenómeno de creación de personaje, donde ese otro crea literatura, crea arte, ¿sí? Crea una manifestación literaria. Entonces, el heterónimo es el que tiene un nombre diferente, pero es creado por un poeta, y es aquel que pone en ejercicio la poesía, ¿sí? Esa es la gran diferencia con la pseudonimia. La pseudo significa falso, pseudonimia, nombre falso. Por eso los pseudópodos, que tienen falsas patas, ¿sí? Podos, patas, pseudo, falso. Entonces la pseudonimia es un nombre falso. Yo, Diana, voy a concursar en un concurso del ministerio, entonces tengo que usar un seudónimo. Entonces mis palabras, mi estilo, lo enmascaro con otro nombre, pero sigue siendo mi estilo. Ahí no hay una creación literaria, no hay una creación ficcional, sino simplemente es una máscara a mi nombre. Ese es el seudónimo. Diferente es esto al ortónimo. El ortónimo es orto, correcto, derecho, y nomio, nombre, el nombre correcto. El ortónimo es en lo que se convierte el que crea el heterónimo. El momento en el que Fernando Pessoa crea a un heterónimo, Álvaro de Campos, Antonio Mora, María José,
Alexander Serge, en el momento en el que él crea un heterónimo, él se convierte en un ortónimo, él se vuelve el nombre correcto, ¿sí? El nombre original. Ese sería el ortónimo. El homónimo sería pues la raíz homo igual y nomios nombre, homónimo el que se llama igual. Entonces, yo tengo una tía que tiene un homónimo, entonces ella se llama María Teresa Silva y cuando va a viajar la detienen porque la otra María Teresa Silva hizo un desfalco en un banco. Entonces se tiene un homónimo, una persona que se llama igual, pero no son la misma persona. ¿Sí? El homónimo nos llamamos Diana Costa y Diana Costa, pero no somos la misma persona, que es la diferencia con la pseudonimia. La pseudonimia somos la misma persona, pero nos llamamos diferente. Y por otro lado está la autoría apócrifa. La autoría apócrifa es aquella que se puede develar, aquella que nos deja pistas para saber quién es el autor. Incluso la autoría apócrifa aplica para la literatura anónima, es decir, sin nombre. ¿Sí? Yo puedo develar que un autor es anónimo, sin nombre, anónimo. Entonces, con la autoría apócrifa, por ejemplo, digamos que Pessoa lo fuera o que algún autor lo fuera, nos deja pistas para que uno diga, ay, mira esta figura, ay, mira esta metáfora, mira esta imagen, esto debe ser Elías Canetti, esto debe ser Eugenio Montejo, esto debe ser Jorge Gaitán Durán. Nos deja pistas para que nosotros describamos ese apócrifo, eso oculto, eso que tiene que ser develado. Es casi como una arqueología del nombre, ¿sí? Entonces, la autoría apócrifa busca ser descubierta, ¿sí? Busca que se sepa quién es el autor. Y en el caso de la anonimia es pues el que no tiene nombre. Anormal, no es normal, el que no es normal. Anonimia, el que no tiene nombre, es un nombre que no se puede decir, un nombre que no existe, un nombre sin develar. A veces la autoría apócrifa es anónima. Cuando se hicieron los estudios, no sé, de tantos textos como el Mío Cid o del Amadís de Gaula, se hacen cotejos y estudios en donde el estudio es apócrifo y el autor es apócrifo y es anónimo. Es decir, se logró descubrir que era anónimo. ¿Sí? Como en otros casos se descubre, ay, miren, apareció un texto hace unos años y el texto era de Walt Whitman. ¿Sí? El autor apócrifo había dejado pistas para ser reconocido, para ser encontrado. Entonces, ahí están de alguna manera, creo que un poco de manera burda, mostradas las diferencias de los nombres, ¿no? Heterónimo, homónimo, anónimo, seudónimo, ortónimo, pero todos tienen que ver necesariamente con el nombre y debemos saber pues que la poesía es la tarea de nombrar, ¿no? Dicen que creyendo en una mitología, digamos, judeocristiana, la primera tarea que se le dio al hombre fue de poeta, porque la primera tarea que tuvo Adán fue nombrar las cosas, ¿no? Entonces, el ejercicio del heteronimismo, de la heteronimia, del homónimo, del autor apócrifo, son ejercicios del nombrar y directamente ya serán ejercicios poéticos, ¿no? Sí, también como en la mitología griega, que justamente al que se le encarga esa tarea de nombrar es Orfeo. Ajá, Como claro. Orfeo es el que va pues, cantando con su lira, qué belleza, ¿no? Pues sí, pero también hay como un etos trágico en ese nombrar, porque pues finalmente Orfeo, que es el que nombra, muere desgarrado. Sí, y muere habiendo perdido todo lo que amaba, que era Eurídice, y es capaz de descender al infierno, pues al Averno por ella, al Hades por ella, con su palabra poética y pues mira atrás y la pierde para siempre, ¿no? Entonces, sí, sin duda la poesía está plagada de ruina y de dolor. No sé por qué nos gustan esas cosas, pero sin eso uno no vive, ¿sí o no? Sí, es que pues como muy importante esto del desgarrarse. Pues nosotros también como pensando en el nombre de Marcias, pues Marcias fue desollado y fue desollado por ganarle a Apolo en una competencia de, ¿cómo se llama? De Laulos. De Laulos. Entonces, también como la experiencia de la poesía es una experiencia del desollamiento y del desgarramiento también. Entonces, que es algo doloroso, es una mutilación. Sí. Qué tremendo, ¿no? Es muy lindo como siempre este tipo de términos se dan cuenta que los llevamos al cuerpo, ¿sí? Como
como la mutilación, el desgarramiento, el desentrañar, siempre se vuelven palabras muy, muy fisiológicas. Eso a mí me encanta de la poesía. Sí, pues o por ejemplo como Cairo también en uno de esos poemas es como místico, sí, quizás, pero del cuerpo. Sí. Maravilloso, maravilloso, sí, eso es blanco sobre blanco, ¿no? Vacío sobre vacío. Pues y esa importancia del ver, como que me resuena mucho la diferencia como entre el mirar y el ver, que igual se sigue haciendo como muy borrosa, Sí. pero se acentúa mucho en el guardador de rebaños y en el pastor amoroso sí que más, porque es como la contradicción misma de muchas cosas, porque lo que empieza a jugar el papel, más allá del ver, es el oler. Claro, y además la cantidad de riqueza en ese tipo de verbos, ¿no? Porque Caeiro puede ser analfabeta en algunas cosas, pero distingue mirar de observar, observar de ver, ver de contemplar, Sí. ¿cierto? Son estadios de la visión y no en vano es también asumido como un poeta visionario por los heterónimos, ¿no? Yo no creo que eso de visionario sea solamente por uy, usted tiene misión y visión y la vida y más adelante, sino que sin duda tiene que ver con la manera en cómo se piensa el ver, el observar, el contemplar y las posibles diferencias que hay entre uno y otro. Claro. Bueno, ya después de tocar un poco esto de la máscara y de cómo la máscara en sí no encubre, sino que en este caso devela, cómo los heterónimos van a ser, por así decirlo, personas vivas estéticamente. No sé si ya pasamos, bueno, todo lo que hemos hablado ha sido drama ingente, pero como pasar más a profundidad sobre ese drama ingente y también sobre esa relación entre teatro y poesía como forma ritual, como también lo mencionas. Sí. Antes me gustaría Sí. Claro. Y porque con eso de las máscaras y también pensando como un Canetti, pienso como en las máscaras acústicas de Esquilo. Entonces, como las máscaras del teatro griego van determinando también cuál es la voz que sale. Entonces, Claro. al cambiar pues la máscara, cambia la voz. Claro. Por eso, entonces son voces distintas las que habitan en determinados heterónimos. Maravilloso eso que dices, además porque también es un espejo, digamos como un espejo girado 180 grados con el papel del coro, que son muchos con una sola voz, ¿no? Ay, qué emocionante. Me hace muy feliz. Me hace muy feliz todo esto. Pues hay algo que a mí me gustaría compartirles, que muy seguramente ustedes conocen, pero igual pues rico compartirlo con los oyentes y es una carta para que podamos empezar a ahondar en qué es esto del drama en gente y por qué se identifica tanto a Pessoa con el drama en gente, que es la carta que le escribe Pessoa a uno de sus amigos, João Gaspar Simões, el 11 de diciembre de 1931, 4 años antes de que Pessoa muriera. Y pues obviamente no vamos a leer la carta entera, pero yo sí quisiera leerles un pequeño fragmento de la carta para que empecemos a develar cómo se comprende, cómo se entiende, si eso no es muy pretencioso de decir, o cómo podemos acercarnos a conocer el drama en gente. Entonces voy a citar acá un pedacito nomás. Dice Pessoa a João Gaspar Simões: el punto central de mi personalidad como artista es que soy un poeta dramático. Tengo continuamente en todo lo que escribo la exaltación íntima del poeta y la despersonalización del dramaturgo. Desde que el crítico sepa, sin embargo, que soy en esencia poeta dramático, tendrá la llave de mi personalidad. Provisto de esta llave, él podrá abrir poco a poco todas las cerraduras de mi expresión. Sabrá que como poeta siento, que como poeta dramático me siento desprenderme de mí, que como dramático sin poeta transmuto automáticamente lo que siento a una expresión ajena a lo que sentí, construyendo en la emoción a una persona inexistente que siento de verdad, y por eso siento en derivación otras emociones que yo puramente olvidé sentir.
Este es un pequeño fragmento de la carta. Entonces, es muy importante saber que Pessoa nos está diciendo, señor lector, señora lectora, les entrego la llave de mi personalidad. Si ustedes me leen solo como poeta, se están perdiendo de mi experiencia, de lo que yo soy como experiencia estética. A mí se me tiene que leer como poeta dramático, como actor, ¿sí? Pessoa dice que en él el problema no es de autoría, que el problema es la U, no es autor, es actor, como el teatro, ¿sí? Como el actor de teatro. Entonces, en este tipo de imágenes podemos ver cómo Pessoa se reconocía a sí mismo como un autor de teatro, pero no de teatro porque escribiera dramaturgia, sino porque él mismo es un teatro de muchas cosas, él mismo es un teatro de muchos otros que en él conviven muchas personalidades, en él conviven, es un teatro, ¿no? Él es un teatro de gente. Entonces, Pessoa se reconoce a sí mismo como un drama en gente, drama en gente. Drama quiere decir en griego acción, ¿sí? Acción, no es la connotación, digamos, después del siglo de oro, del Renacimiento, en donde el drama es un género literario, sino que el drama es una acción, ¿sí? Y la preposición en indica que hay una residencia, una convivencia. Yo estoy en la casa, ¿sí? Entonces, el en hace que se resida en lo siguiente que se va a nombrar, que son las gentes, que son las personas. Entonces, Pessoa dice que él es un drama en gente, una acción en personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del drama en gente, no solamente estamos abordando que Pessoa quería ser leído como poeta dramático, quería ser leído como actor, quería ser desprovisto de la poesía para ser entendido con el drama, con la acción, sino que además estamos hablando de una acción en gentes. Y muy importante en la estructura, los textos dramatúrgicos no se dividen en actos, acto 1, escena 1, escena 2, escena 3, acto 2, escena 1, escena 2, ¿sí? No se dividen ni en actos ni en escenas, sino en gentes. Es una acción dividida en personas, no es una acción dividida en actos. Y eso es lo que lo hace a él, además, una estructura teórica del teatro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en él podemos encontrar que él dividido en otras gentes es una misma acción, ¿sí? Él está dividido en Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Alexander Serge, Tomás Serge, Antonio Mora, Ger Prosit, tantos que no hay, ya se han descubierto como 172 heterónimos, una cosa así, faltan 27,000 papeles por revisar. Entonces, él está regado en otras gentes, es una acción poética a través de diferentes gentes. Entonces, a mí me parece que el simple ejercicio heteronímico ya es un drama en gente, pero Pessoa, en mi opinión, es la génesis del drama en gente, no porque se la invente, sino porque a cabalidad hace eso. Todo en Pessoa es fragmentado y todo en Pessoa le pertenece a otro, ¿sí? Hay fragmentos como el poema de autopsicografía, que no sé si lo conocen y en un ratico podríamos leerlo, en donde hay un reconocimiento de que uno finge lo que es. El poema dice, yo no me lo sé completo, pero sé que inicia diciendo, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Entonces, bajo ese espectro, bajo esas luces, creo yo que el drama en gente se erige claramente en Pessoa, voluntariamente en Pessoa, y nos lo da. O sea, es tan generoso que nos dice, ve, aquí está la llave, si me quiere entender, léame como teatro, no me lea solo como poesía, no me abstraiga más allá de lo que el drama permite, ¿sí? Siendo el drama tan amplio. Y para acompañar esto me gustaría pues compartirles dos fragmentos. Un fragmento es de un texto que él escribió que se llama Dividió Aristóteles, ahora que tú mencionabas a Orfeo, que me llamó tanto la atención y que además por esa razón Pessoa nombra a su revista Orfeo, que es el lugar en donde se publicó O Marineiro por vez primera.
¿sí? Entonces quisiera leerles un pedacito de Dividió Aristóteles y un pedacito de la carta que le escribe Pessoa a su querido amigo Adolfo Casais Monteiro, en donde él le cuenta que tuvo siempre desde niño personalidades que convivían en él, para que veamos que el drama en gente no es solamente una decisión poética que uno puede tomar, ojalá uno cuente con la genialidad y la disciplina para lograrlo, sino que en el caso de Pessoa, pues desde muy temprana edad, esto se manifestaba, ¿no? Esta convivencia. Entonces voy a leerles un pedacito para no demorarlos tanto. Dice acá. Estamos más contentos. Listo. Estoy muy feliz con esto. Entonces aquí dice, esto hace parte de un texto muy lindo que se llama Aspectos y ficciones del interludio, y allí pues aparece el texto Tuve siempre desde niño, que yo creo que la edición póstuma lo titula así, Tuve siempre desde niño, pero pues no tiene un título. Digamos, es como en parte de la poesía clásica, que hace poco estaba acordándome con mi esposo que vimos La bella y graciosa moza marchó a lavar la ropa de Lelutier, que le ponen como el primer nombre de todo el primer verso al poema. Entonces, en este caso, pues le ponen Tuve siempre desde niño, sin saber si ese era el título real de la carta. Dice, tuve siempre desde niño la necesidad de aumentar el mundo con personalidades ficticias, sueños míos rigurosamente construidos, visionados con claridad fotográfica, comprendidos desde el interior de sus almas. Yo no tenía más de 5 años, era un niño aislado y no deseaba estar sino así, y ya me acompañaban algunas figuras de mis sueños, un capitán Thibaut, un chevalier de paz y otros que ya se olvidaron de mí y cuyo olvido, al igual que el recuerdo imperfecto que guardo de ellos, constituye una de las grandes saudades de mi vida. Es importante saber que el libro al que luego se le tituló después de la muerte de Pessoa, el libro del desasosiego, el libro inicialmente se le había atribuido a la autoría del capitán Thibaut, ¿no? O sea, Pessoa lo firma como el capitán Thibaut y luego ya decide atribuírselo a Bernardo Soares y luego dice, no, mentiras, este man me plagia mucho, no, es un semiheterónimo, vamos a nombrar este libro que también se llamaba Fragmentos, como luego conocido como el libro del desasosiego, ¿no? Entonces aquí dice, puede que esto solo evoque aquella imaginación infantil que se entretiene con la atribución de vida a muñecos o muñecas, pero es más, yo no necesitaba muñecos para concebir con intensidad a esas figuras, eran tan claras y visibles en mis sueños constantes, eran realidades tan exactamente humanas para mí que cualquier muñeco, por irreal que sea, las estropearía. Eran gente. Por lo demás, esta tendencia no se quedó atrás con la infancia, se desarrolló en la adolescencia, se arraigó con el crecimiento de ella y se volvió finalmente la forma natural de mi espíritu. Hoy ya no tengo personalidad. Todo lo que en mí haya de humano, yo lo divido entre los varios autores de cuya obra he sido ejecutor. Hoy soy el punto de reunión en una pequeña humanidad solo mía. Medium, así, de mí mismo, de todas las maneras subsisto, soy sin embargo menos real que los otros, menos indiviso, menos personal, claramente influenciable por todos ellos. Soy también discípulo de Caeiro y todavía recuerdo el día 13 de marzo de 1914, cuando tras oír por primera vez, esto quiere decir tras haber escrito con un solo aliento del espíritu un gran número de primeros poemas del guardador de rebaños, escribí inmediatamente sin interrupción los 6 poemas intersecciones que componen Lluvia Oblicua en Orfeo número 2. Miren que yo me había equivocado, les dije 8 de marzo de 1914 y era 13 de marzo de 1914, esa noche triunfal. Ahí me disculpo, me había equivocado, dije 8 de marzo. Entonces, miren qué hermoso cuando nos dice, es que eran gentes. No era dotar de personalidad a un animalito, no era dotar de personalidad a un amigo imaginario, no era dotar de personalidad a un muñeco, eran gentes que convivían en mí y que hoy me niegan, ¿no? Entonces, bajo ese espectro, yo siento que podemos entender mucho mejor al drama en gente, ¿no? No sé si ven acá en la cámara que vino
mi gato Bosco a saludar. Le gusta Pessoa, ¿cierto que sí? Y él viene y dice, uy, ¿cómo así? Esas son verdades que yo quiero saber. Me las voy a aprender todas, ¿sí? Bueno, entonces ahora paso a leerles solo un fragmentico de Dividió Aristóteles, que también hace parte, pues que lo pueden encontrar en las ficciones del interludio y está muy bien editado, hermosamente editado en la edición de Plural como el Universo de Tragaluz. Y dice, dividió Aristóteles la poesía en lírica, elegíaca, épica y dramática. Como todas las clasificaciones bien pensadas, esta es útil y clara. Como todas las clasificaciones, es falsa. Los géneros no se separan con tan íntima facilidad y si analizamos bien de qué se componen, verificaremos que existe una gradación continua de la poesía lírica a la dramática. En efecto, si regresáramos a los orígenes mismos de la poesía dramática, a Esquilo, por ejemplo, lo más correcto sería afirmar que se encuentra poesía lírica en los parlamentos de diversos personajes teatrales. El primer grado de la poesía lírica es aquel en el cual el poeta, concentrado en su sentimiento, expresa ese sentimiento. Sin embargo, si él fuera una criatura de sentimientos variables y varios, se expresaría como si fuera una multiplicidad de personajes unificados solamente por el temperamento y el estilo. Un paso más en la escala poética y surge entonces el poeta, que es una criatura de sentimientos varios y ficticios, que es más imaginativo que sentimental y que vive cada estado del alma antes con la inteligencia que con la emoción. Este poeta se expresará como si fuera una multiplicidad de personajes, unificados ya no por el temperamento y el estilo, dado que el temperamento estará subsistido por la imaginación y el sentimiento por la inteligencia, sino solamente por el mero estilo. Si damos otro paso en la misma escala de despersonalización, o sea, de imaginación, tendremos al poeta que en cada uno de sus varios estados mentales se integra de tal manera en ese estado que se despersonaliza de todo y de modo que viviendo analíticamente ese estado del alma lo transforma en la expresión de un personaje distinto y cuando esto sucede, el mismo estilo tiende a variar. Si damos el paso final, tendremos a un poeta que será varios poetas, a un poeta dramático. ¿Sí? Entonces, maravilloso este fragmento. Es que es demasiado grande, ese Pessoa, cualquier cosa que uno lea es buena, es impresionante, impresionante. Entonces siento que bajo estas tres, digamos, como estas tres citas de estas tres ideas, estos tres textos, podríamos llegar a comprender por qué Pessoa puede ser entendido y se asume a sí mismo como un drama ingente, ¿no? Pessoa en sí mismo, además, o sea, independientemente de la creación de sus heterónimos, en sí mismo tiene muchos estilos además de tener heterónimos, es decir, el mismo Pessoa tenía estilos diversos. No es lo mismo el estilo de O Marineiro en portugués que en francés, y no es lo mismo Mensaje que las cartas a Ofelia de Queiroz, y no es lo mismo las cartas a Adolfo Casais Monteiro que poemas como Libertad, ¿sí? En él conviven muchísimos estilos además, ¿no? Y uno de los ejemplos que siempre recurro a él es un ejemplo que se da además como en esferas narrativas, y es Fernando Pessoa crea un heterónimo que se llama Alexander Serge. Es un escritor en inglés clásico, escribe narrativa, y Alexander Serge escribe un texto que se llama Una cena muy original. No se los voy a contar para que ustedes se vean tentados para ir a leerlo, además porque es brutal. Y en el cuento aparece una figura como personaje que se llama Herr Prosit. Pero Herr Prosit era un heterónimo de Pessoa. O sea que Pessoa hace Alexander Serge usa a un heterónimo de Pessoa como personaje en su narrativa. O sea, es como, ¿por qué hay gente tan inteligente en esta vida? Es demasiado emocionante, es sobrecogedor, es que es lo que yo les digo, yo no entiendo cómo uno conoce a Pessoa
y sigue viviendo normal. A mí me cambió todo, a mí me cambió la manera de pensar, de amar, de ver, de comer, de jugar, de contemplar, porque, ¿cómo no? Pues tiene uno que ser de piedra, pues como para no conmoverse con esto, ¿no? Totalmente. Ahí, en lo que estaba leyendo seguí un párrafo que también me gustaría como leer, el de Aristóteles. Entonces dice, Listo. supongamos que un despersonalizado supremo como Shakespeare, en lugar de inventar al personaje Hamlet como parte de un drama, lo hubiera inventado como simple personaje sin drama. Ese autor habría escrito, por así decirlo, un drama de un solo personaje, un monólogo prolongado y analítico. En este caso no sería legítimo buscar en el personaje una definición de los sentimientos y los pensamientos de Shakespeare, a menos que el personaje fuera fallido, porque solo los malos dramaturgos se descubren. Sí. Y en otro, más adelante de aspectos, dice, finjo, no finjo, si quisiera fingir, ¿para qué escribiría esto? Estas cosas sucedieron, lo garantizo. No sé de dónde sucedieron, pero pasaron al igual que cualquier otra cosa en este mundo pasa. En casas reales cuyas ventanas se abren hacia paisajes realmente visibles. Nunca estuve allí, pero ¿soy yo acaso el que escribe? Uy, qué hermosura eso. Sí, a mí todo esto a veces pues me sobrecoge, obviamente, pero me llama la atención cómo siguen habiendo las mismas preguntas, que no está mal que las haya, simplemente a mí me parece que es muy usual que digan como entonces Pessoa estaba loco, era un esquizofrénico y él sentía las voces y pues está claramente evidenciado que si eso fuera así, pues todas las personas con esta condición psiquiátrica pues serían potenciales poetas, ¿no? Artistas. Y por otro lado, pues yo creo que para la vastedad y la claridad de lo que Pessoa escribió, es muy evidente que hay una noción de conciencia, ¿no? Hay una claridad. Pessoa logró ficcionarnos tantas cosas como que tomaba trago. Por ejemplo, la gente dice, no, es que Pessoa se murió de cirrosis porque era un bebedor y era un borracho. Y yo digo, ¿y borracho cómo lograba escribir todo esto? Y el mismo Pessoa dice, en este momento no tengo el dato, pero sé que aparece en el texto de todo lo, ¿cómo se llama amor? ¿Cómo se llama el libro de todo lo que usted necesita? No, es como cómo Pessoa cambió su cómo vida. Pessoa puede cambiar su vida. Algo así. Y en ese texto hay varios ensayos en donde se desmienten estas ideas, ¿no? Donde el mismo Pessoa dice, a mí no me digan que estoy loco, esto no es una condición psiquiátrica, yo no niego que esto pueda ser interpretado como una condición psiquiátrica, pero yo no estoy loco, aborrezco esa palabra, ¿sí? Y el mismo Pessoa nos ficcionó que bebía, ¿no? Todos tenemos la idea de que Pessoa bebía quizás por poemas como Dadme más vino que la vida es nada, pero pues se conoce ya abiertamente que no murió de cirrosis, sino que murió de un problema en el páncreas, de pancreatitis, ¿sí? Entonces, nos ficcionó incluso nuestra manera de entenderlo. O sea, nos ficcionó nuestra idea de que el alcohol y de que él bebía y estas ideas tan vanas ay, es que el poeta bebe y pues no, el poeta es poeta, beba o no, ¿sí? Y el poeta es poeta, sea drogadicto o no. No es que la drogadicción haga que, ¿sí? No es, Lorca era inmenso porque era Lorca, no porque fuera homosexual o porque fuera español, era porque era Lorca, porque era esa alma, ¿no? Entonces Pessoa nos logró, además desdibujar estas ideas nos ficcionó una vida también, ¿no? Nos hizo creer que él era algo y ya pues toda la investigación constante que se hace sobre él nos ha ido desmintiendo todas esas cosas, ¿no? Entonces es muy bello uno notar que él mismo se ocultaba, no podía negar, yo siento que él era como ese sol que se busca tapar con un dedo, entonces en este caso ese dedo sería como su literatura y él en su rutilante esplendor sobresalía a través de esa literatura, ¿no? Pero sí creo que él no podía no ser lo que fue, no podía ser los que fue, no podía dejar de ser los que fue porque era necesario.
y era necesario además para que nosotros entendamos que la vida además de sufrimiento es complejidad, ¿no? Sí, como Bueno, decimos, podríamos seguir hablando así un montón y buscar Claro, más cosas para leer, porque claro, y sería muy chévere que esto también haga que, pues, que la gente se aproxime, ¿no? Yo siento que hay muchos mitos y muchas cosas innecesarias, como creer que hay autores como Pessoa que son intocables y que son una cosa por allá como inmaculada, así como que uno piensa en Sócrates y uno dice, uy, no, pero ¿quién va a leer eso? ¿Sí? Y uno de pronto se atreve a leerlo y dice, pero ¿qué es esta belleza tan próximo a lo que yo quisiera saber? ¿Sí? Entonces me parece lindo como siempre tratar de ejemplificar o de dar cuento de estos conocimientos que sin duda son mucho más vastos de lo que uno dice, mucho más serios, pero que pueden ser asumidos desde tranquilidad, ¿no? No desde un arribismo ahí intelectual de hablar complicadito para que nadie entienda y para que todos piensan que yo sé algo, sino que hacerlo de una manera con un lenguaje accesible para que realmente se conozca más, porque yo siento que Pessoa mejora la vida de la gente, la complica con algunas preguntas y cosas, pero sí la mejora. Entonces, sería muy lindo como poder lograr a través de estos espacios tan hermosos que ustedes gestan en la Universidad de Antioquia, en las revistas, en las facultades, que se pueda, a mí no me gusta, pues encuentro el peligro de la palabra democratizar, no porque esté en contra de la democracia, ni mucho menos, ni más faltaba, sino porque siento que se toma muy a la ligera, como que cualquiera acceda, ¿sí? Pero sí. no, a lo que me refiero es a que con este tipo de espacios que son académicos, formales, pero que no son anquilosados y no son así como groseros y arribistas, pueden hacer que las personas se sientan atraídas realmente a eso que uno está leyendo y que sería tan lindo que todos leyéramos, ¿no? Siento que estos espacios relajan un poco esos intelectualismos que lo que hacen es alejarnos todavía más, ¿no? sí, total. Incluso, pues Nietzsche en uno de los, perdón, me equivoqué, pues como empezó hablando sobre Nietzsche, habla también como del aristocratismo del arte. Ah, Pues sí. como que el arte requiere también como cierta aristocracia, pero pues hay que hacer como la separación de que esta aristocracia no es necesariamente pues, la del dinero, sino que Y, hay muchos que tienen la posibilidad de acceder como al arte y a muchos espacios así, pero lo que hacen es como enturbiar. Entonces, como vos decías claro. ahorita, enturbian el agua para hacerlas parecer profundas. Sí. ¡Guay! ¡Qué tremenda frase! ¡Guau! Eso lo dice Nietzsche también, ese viejo ¡Qué bigotón hermosura! arruina vidas también. Enturbiar el agua para hacerla ver más profunda, eso está divino, eso está espectacular. Sí, claro, y además que hay como tantas maneras de hacer que el conocimiento sea accesible, eh, acompañado, chévere, ¿no? Generalmente se usan contextos y palabras difíciles para justamente para privatizar Sí, eh, todo, ¿no? Todo. Entonces, muy lindo y me parece muy chévere y les agradezco mucho por esta invitación y de verdad yo me siento muy honrada, además me siento pues muy conmovida porque se tomaran el trabajo como de mirar mis textos, las tesis y esto para mí es pues lo que les digo, yo pensé que solo leía a mi esposo y mi mamá, entonces de verdad me honra mucho y me parece que si eso es una ventana para que la gente acceda a, a conocer un poquito a Pessoa, no conociéndolo yo casi, creo que sería muy lindo, ¿no? Es muy hermoso sentir que esos textos a los que uno les dedicó tanto tiempo, tantos años de estudio, pueden ser una ventana y un camino posible para que la gente encuentre algo, de pronto una sola cosita que sirva, pero que sirva, ¿no? sí, completamente. Y también es como los espacios están, los textos están, las cosas están ahí, sino que hay que desmitificarlo también. Entonces, Sí, no es como que ningún estatus, pues antes por el contrario, muchas veces, pues sí hace la vida mejor, sí, pero no como
o literal autoayuda, o no como Ah, Coelho o sí, algo sí, así, sí. sino que No, calle estos el ojos. dolor. Sí, 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 sí. ahí está el dolor, ahí está la soledad, estamos rotos, estamos habitando arquitecturas rotas, Sí, arquitecturas que nos separan, que nos difuminan, que en todos los lugares en la ciudad son lugares de paso, y entonces, sí, bueno, estamos acá siendo paso en lugares de paso, estamos rotos, estamos destruidos, muy lindo. pero bueno, ¿qué vamos a hacer con eso, cierto? Pues Sí, eso es yo muy creo que lindo. sí, nos podríamos despedir como leyendo fragmentos, ¿qué te parece? Sí, de una, y me emociona mucho el vínculo que vas a hacer con el desasosiego y Benjamin, porque creo que tiene que ver con lo que hablabas hace un momento, ¿no? Sobre esta idea de lo áureo, digamos, o de lo académico, de la élite del conocimiento. Pienso que ahí hay unos vínculos muy, muy chéveres, así que felicitaciones por ese trabajo también. Entonces, sí, lo que digan, que quisieran que leyéramos poemas o que quieren que trabajemos. Pues no sé si vos tengas por ahí algo como separado, preparado Sí, o algo yo, que te... yo tengo acá un fragmento de la carta sobre la génesis de los heterónimos, que es la carta del 13 de enero de 1935, es cuando del año en que Pessoa muere. Pessoa muere el 13 de noviembre y no, dije mal, él nace, creo que muere el 30 de noviembre y nace es un 13 de junio. Pero bueno, en todo caso, en 1935 es cuando él escribe esta carta que se llama Carta sobre la génesis de los heterónimos, y pienso que podríamos cerrar con un pedacito de fragmentos de esta carta que es bastante extensa, pero podemos como pues dejar ahí como el anzuelo para que quienes nos estén escuchando pues se animen a leerla, ¿no? Casilla postal 147, Lisboa, 13 de enero de 1935. Apreciado camarada, agradezco mucho su carta, a la cual voy a responder inmediata e íntegramente. Antes de propiamente comenzar, quiero pedirle disculpas por escribirle en este papel de copia. Se me acabó el decente. Es domingo y no puedo obtener otro, pero vale más, creo, el papel malo que el aplazamiento. En primer lugar, quiero decirle que yo nunca vería otras razones en cualquier cosa que escribiera sobre mí sin convenir conmigo. Soy uno de los pocos poetas portugueses que no decretó su propia infalibilidad ni toma cualquier crítica que se le haga como un acto de lesa divinidad. Además, cualesquiera que sean mis defectos mentales, no tiendo en absoluto hacia la manía persecutoria. Por lo demás, conozco ya suficiente su independencia mental que, si me permito decirlo, mucho apruebo y elogio. Nunca me propuse ser maestro ni maestro jefe de cocina, porque no sé enseñar, no sé si tendría que enseñar. Jefe de cocina, porque ni siquiera sé freír huevos. Por lo tanto, no se preocupe nunca con lo que tenga que decir acerca de mí. No busco cavas en la dependencia noble. Entonces voy a pasar a otro fragmento en donde dice: interrumpo, no soy loco ni borracho. Estoy, sin embargo, escribiendo directamente tan deprisa como la máquina me lo permite, y me voy sirviendo de las expresiones que se me ocurren sin mirar si hay literatura en ellas. Suponga, y haría bien en suponerlo, porque es verdad, estoy simplemente hablando de usted y con usted. Ahora responderé directamente a sus tres preguntas. 1. Plan futuro de la publicación de mis obras. 2. Génesis de mis heterónimos. Y 3. Ocultismo. Entonces vamos a los heterónimos. Esto va a otro fragmento. Desde niño tuve la tendencia a crear en torno de mí un mundo ficticio, a rodearme de amigos y conocidos que nunca existieron. No sé, entiéndase bien, si realmente no existieron o si hoy yo soy el que no existo. En estas cosas, como en todas, no debemos ser dogmáticos. Desde que me conozco como siendo aquello a lo que llamo yo, me acuerdo de haber definido en figura, movimientos, carácter e historia diversas figuras irreales que para mí eran tan visibles como mías y como las cosas de aquello a lo que llamamos acaso abusivamente la vida real. Esta tendencia que tengo desde que me acuerdo de ser un yo me ha acompañado siempre, cambiando un poco el tipo de música con que me encanta, pero sin alterar nunca su manera de encantar. Recuerdo así al que parece haber sido mi primer heterónimo, o más bien mi primer conocido inexistente,
un cierto Chevalier de Pas, y que si uno traduce Chevalier de Pas de francés a español es como caballero de la nada, ¿no? Caballero del no, caballero de la negación. Un cierto Chevalier de Pas de mis 6 años, por cuyo intermedio escribía cartas suyas a sí mismo y cuya figura, no del todo vaga, todavía conquista la parte de mi afecto que linda con la saudade. Me acuerdo con menos nitidez de otra figura cuyo nombre también extranjero ya no tengo presente, que era no sé en qué un rival de Chevalier de Pas. Cosas que le suceden a todos los niños, sin duda, o tal vez, pero las viví en tal grado que todavía las vivo, porque las recuerdo de tal modo que es necesario un esfuerzo para hacerme saber que no fueron realidades. Más adelante está este otro pequeño fragmento que me parece muy chévere para cerrar con relación a los nombres de los heterónimos. Caeiro era de estatura media y aunque realmente frágil, murió tuberculoso, no parecía tan frágil como era. Ricardo Reis es un poco, pero muy poco más bajo, más fuerte, más seco. Álvaro de Campos es alto, 1,75 de altura, 2 centímetros más que yo, flaco y algo propenso a encorvarse. Todos tienen una cara sin barba. Caeiro, rubio sin color y ojos azules. Reis, un vago moreno mate. Campos entre blanco y moreno, tipo vagamente de judío portugués, pero con un cabello liso y normalmente peinado hacia un lado monóculo. Caeiro, como dije, no tuvo más educación que casi ninguna, solo recibió instrucción primaria. Se le murieron temprano el padre y la madre y permaneció en la misma casa viviendo de unas pequeñas rentas. Vivía con una tía vieja, tía abuela. Ricardo Reis, educado en un colegio de jesuitas, es, como dije, médico. Vive en Brasil desde 1919. Se expatrió espontáneamente por ser monárquico. Es un latinista por educación ajena y un semi-helenista por educación propia. Álvaro de Campos tuvo una educación común de liceo, después fue enviado a Escocia a estudiar ingeniería, primero mecánica y después naval. En unas vacaciones hizo ese viaje al oriente del cual resultó opiario. Le enseñó latín a un tío de Vieira que era sacerdote. ¿Cómo escribo en nombre de estos tres? Caeiro, por pura e inesperada inspiración, sin saber o siquiera calcular qué iría a escribir. Ricardo Reis, después de una deliberación abstracta que súbitamente se concretiza en una oda. Campos, cuando siento un súbito impulso de escribir y no sé qué. Esto lo pueden encontrar también en el texto de Plural como el Universo, pues está ahí la carta completa, que eso es pues una fantasía leerla, y recuerden, la carta del 13 de enero de 1935, el año en que Fernando Pessoa muere. Bien, para finalizar queríamos leer como un fragmento del libro del desasosiego. Listo, chéverísimo. 88 y ya, pues con eso Listo. Nos despedimos. No, Diana, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un ratico. Total, muchísimas gracias a ustedes. Listo. El hombre vulgar, por más dura que la vida le resulte, tiene al menos la felicidad de no pensar en ella, vivir la vida sucesivamente, exteriormente, como un perro o un gato. Eso es lo que hacen los hombres normales, y así debe vivirse la vida para que se pueda sentir la satisfacción del perro y del gato. Pensar es destruir. El propio proceder del pensamiento lo propone al mismo pensamiento, porque pensar es descomponer. Si los hombres supieran meditar en el misterio de la vida, si supieran sentir las 1000 complejidades que espían el alma en cada pormenor de cada acción, no actuarían nunca, ni siquiera vivirían. Se matarían de tan asustados como los que se suicidan para no ser guillotinados al día siguiente.